Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 19 de marzo del 2026, tenemos el honor de estar con los autores del libro Solidaridad, Economía y Sociedad Internactiva, Diálogos entre Europa y América Latina. Ellos son Boris Marañón, Diana López y Jordi Stivel. En el marco de la Cátedra Global de la Universidad Cooperativa del Buen Vivir, Alianza Global por la Educación para otras economías para la vida, vamos rumbo al Foro Social Mundial de Benin 2026 y Preforo Social Mundial de Economías Transformadoras México y Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras 2027 Argentina. Y esto es en castellano y también lo vamos a decir en... Avec les auteurs du livre Solidarité, économie et société alternative. Dialogue entre l'Europe et l'Amérique latine. Ils sont Boris Marañón, Diana Lopez et Jordi Steven, dans le cadre de la chaire globale de l'Université coopérative du bien vivre, de l'Alliance globale pour l'éducation pour d'autres économies pour la vie, en route vers le Forum social mondial du Bénin, le Pré-Forum social mondial des économies transformatrices du Mexique et le Forum social mondial des économies transformatrices 2027 en Argentine. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje, 19 de março de 2026, temos a honra de estar com os autores do livro Solidariedade, Economia e Sociedade Alternativa, Diálogos entre Europa e América Latina. Eles são Boris Maranon, Diana Lopes e Jordi Steven, no marco da Cátedra Global da Universidade Cooperativa do Bem Viver, Aliança Global pela Educação para outras economias para a vida, rumo ao Fórum Social Mundial do Benin, ao Pré-Fórum Social Mundial de Economias Transformadoras do México e ao Fórum Social Mundial de Economias Transformadoras 2027 da Argentina. Welcome and welcome. Today, March 19th, 2026, we have the honor of being with the authors of the book Solidarity, Economy and Alternative Society, Dialogues Between Europe and Latin America. They are Boris Marañón, Diana Lopez, and Jordi Steven, within the framework of the Global Chair of the Cooperative University of the Good Living, the Global Alliance for Education for Other Economies for Life, heading to the World Social Forum in Benin, the World Social Pre-Forum of Transformative Economies in Mexico, and the 2027 World Social Forum of Transformative Economies in Argentina. Bueno, ya después de estas bienvenidas en castellano y varios idiomas, pues les damos la bienvenida a los que se acaban de sumar a este conversatorio tan interesante e importante. Y pues que comience Jordi. Acuérdense, es media hora más o menos, 10 a 15, 10 minutos o un poco más si lo requieren cada uno. Son tres los que van a conversar y iniciamos con Jordi. Bueno, yo espero que sean Dania y Boris quienes tomen el protagonismo de la presentación, que son los autores mexicanos y pueden explicar mucho mejor que yo pues, de dónde nace la iniciativa, aunque yo participé desde el inicio en la idea de construir un diálogo entre América Latina y Europa. El primer comentario que se me ocurre es que es Europa Latina, no es Europa. La economía No. social no es un concepto que sea el mismo en el mundo germánico, en el mundo Ok. escandinavo o aún en la Europa del Este. Solo para citar el caso alemán, ellos tienen una palabra para traducir de economía social en la que Ujú. ponen al sector público y al sector parapúblico y también los servicios sindicales que tienen una dimensión económica. Esto nos diversifica muchísimo, porque Ujú. el concepto de economía social en la Europa Latina está incorporado por las tres familias, cooperativismo, mutualismo, mundo asociativo, y algunas veces también se incluye lo que llamaríamos iniciativas informales. Por lo tanto, esta es una precisión que me parece importante, que no se confunda el mundo Europa con la Europa Latina. La Europa Latina es una cosa, la Ujú. economía social en estos dos lugares es otra cosa. Ok. Entonces, sería Boris quien seguiría. Jordi, como así lo decidiste. Sí, sí,
Continuaría Dania, no Ah, es Dania. Diana, ¿sí? Diana. Ok, Sí, siempre hay Diana, una perdón, confusión. perdón. Ustedes disculpen. Sí. Adelante, Diana. Te No, escuchamos soy atentos. Dania. La confusión en general es esa que me dicen Diana, pero soy Dania. Dania. Pues, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jordi. Sí, nos quedamos con esta idea desde que tuvimos el conversatorio, comentar que este libro surge a partir de la presentación de un libro que nos ayudó Jordi a impulsar en Icaria. Es Ujú. este libro. No se ve muy bien. No, no se ve muy bien. No, ¿verdad? Sí, Queda también. difuso, queda Sí, como que está borroso, yo también lo advierto. y Bueno, es un borroso. libro. Se llama Solidaridad Económica, Buenos Vivires y Descolonialidad del Poder. Aproximaciones desde México. Jordi nos invitó a hacer este libro. Entonces, después de que ya estaba el libro, que es de 2023, en Ujú, 2024 hicimos la presentación del mismo con ujú, algunos colegas. Ahí nos acompañaron Celina Valadez, Guillermo Díaz, que ya no está con nosotros, Alberto Acosta, y bueno, ahí surgieron unas opiniones muy interesantes. También Jordi ayudó a coordinar un conversatorio el día siguiente de la presentación de este libro, ujú, donde nos acompañó Jean-Louis Laville. Entonces, Jean-Louis Laville nos presentó hizo una intervención hablando justamente de cómo es la economía social solidaria en el caso de Francia, cómo hay una economía social que eh, fue reducida a lo económico, pero que inicialmente tenía una dimensión emancipatoria, ¿no? Una dimensión política fuerte. Entonces ahí señaló la necesidad de recuperar, ¿no? Todas estas expresiones que no eran solo económicas, ¿no? Como derivó, digamos, el cooperativismo actualmente, sino que era una economía que tenía una dimensión política emancipatoria, ¿no? Entonces, a partir de eso hubo un conjunto de intervenciones que ayudaron justo a partir de lo que nos compartió Jean-Louis. Sentí pensar cómo era en cada uno de nuestros países o cómo era ujú, lo que se estaba pensando desde cada una de eh, pues sí, de los trabajos que cada uno estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí esa es la otra parte que se recuperó para la elaboración de este libro. Y ujú, quedando justamente lo que ya comentó Jordi, la intención de pues seguir dialogando, ¿no? De seguir hablando sobre estas cosas. Entonces, eh, pues la idea fue justamente, ¿no? Que crear este libro, que sea un libro de divulgación, que nos ayude a discutir y a impulsar estos encuentros, estos diálogos. Entre Europa y América Latinas, como nos decía Jordi, justamente reconociendo, ¿no? Eso que, que, que puede ser común en ambos espacios, territorios, pero también reconociendo diferencias, ¿no? Y buscando impulsar estos esfuerzos que nos parecen muy, muy importantes. Entonces, es posible proyectar, nada más queríamos mostrarles que el libro está disponible en formato digital. ujú. Como Claudita es la de ya puse permitir, soy coanfitrión. A ver si ya, es la de las tecnologías. Estamos Ah, haciendo, Regina y yo, esfuerzos. Si ustedes me ayudan, ya pude. A ver, bueno, este ahí es está, ya se ajá, ve. muy Perfecto. bien. ¿Quién quiere estar como coanfitrión, Jordi? ¿Quién Con quiere las estar? tecnologías no, no me aclaro mucho. Ya se ve, Claudita, ya se ve la Dale, presentación perfecto. perfectamente. Ok, ok. Leticia lo hace muy bien. Ay, gracias. Ánimos, ánimos. Sí, pues esta es la portada del libro. Ahorita está solo el formato digital.
Eh, ujú, entonces, bueno, se puede descargar desde la página de internet del Instituto de sí, Investigaciones Económicas, ¿no? Entonces, aquí está la reseña, un poco lo que ya comentamos. Y bueno, ujú, no somos solo nosotros los autores, ¿no? Somos los coordinadores, Jordi, Boris y yo ujú, somos los coordinadores de este esfuerzo, pero justo recuperamos las participaciones de otros colegas. ujú, Entonces, bueno, ahí, perdonen, en pantalla se ve el contenido y la Caballero Aguilar, colega del Instituto de Investigaciones Económicas, hizo una presentación. ujú, Eh, Boris y yo trabajamos una introducción donde justamente tratamos de hacer un esfuerzo de recuperar todo eso que se planteó tanto en la presentación del libro de Solidaridad Económica en México, como del ujú, conversatorio que se realizó al día siguiente con Jean-Louis Laville, y ujú, entonces recuperando un conjunto de ideas. Yo me he hecho el índice para que Boris vaya hablando de algunas cosas ya de los ok, de, de específicas, por ejemplo, de cada uno, ¿no? Entonces, hicimos dos apartados grandes, diríamos, uno para justo recuperar todas las participaciones y un balance general preliminar, ¿no? Donde están ujú, las intervenciones de Boris y de Jean-Louis. Em, Entonces, como les comentaba, el primer capítulo es este capítulo de Jean-Louis Laville, donde justamente nos habla de cómo es el proceso en Europa desde el cooperativismo, un cooperativismo emancipatorio sí, en el siglo XIX, pero sí también recuperando o mencionando que la economía solidaria que surge a finales del siglo pasado, emerge, pero sobre todo desde acá, ¿no? Desde América Latina con ciertos componentes, ¿no? Es desde una economía popular, una crítica fuerte a la exclusión del mercado, entonces ahí va planteando una primera diferencia. Y de manera rápida comentar, ¿no? Que justo es plantear que no debemos centrarnos en una discusión que sea solo economicista, sino tenemos que verla desde la dimensión también política, ¿no? ujú, Y esto en un sentido emancipatorio, ¿no? De seguir luchando por una sociedad más justa o justa. ujú, En el segundo capítulo, Jordi hizo un trabajo exclusivamente para este libro donde plantea un conjunto de cuestiones, ¿no? Que pueden ayudar a establecer estos diálogos, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para que justamente estos diálogos fluyan. Ahí sería bonito que Jordi lo compartiera de nuevo, ¿no? ujú, Eh, el capítulo 3 Solidaridad y buenos vivires descoloniales. Pues nosotros desde acá, desde México, vamos planteando esta discusión, ¿no? De no solo hablar de economía solidaria, sino justo planteamos esta idea de solidaridad económica, justamente en el sentido de quitarle esa carga economicista que de repente tiene, ¿no? Y de decir que no solo debemos plantear una economía solidaria, sino una sociedad solidaria. Y bueno, ahí las propuestas de los buenos vivires nos parecen muy importantes, estas propuestas que surgen desde la zona andina, pero que también van encontrando sus expresiones en distintos países. Lo de buenos vivires descoloniales. eh, pues es justamente agregando esto que para nosotros es muy importante, ¿no? Y que ha sido el eje de nuestras reflexiones, que es la propuesta teórica de Aníbal Quijano de la descolonialidad del poder. Perdonen, es que se escucha acá el ruido del cargador. Ahí está. Entonces, esto nos parece a nosotros muy relevante, ¿no? Y nos ha ayudado mucho a realizar los análisis que hemos hecho acá en México con diversos colectivos, organizaciones,
porque justamente la descolonialidad del poder habla de abordarlo desde la totalidad, ¿no? Entonces yo le dejo a Boris ahorita que lo amplíe para que Ajá. podamos revisar el índice completo. Y bueno, es una ponencia reformulada de una intervención que tuvo en Portugal, donde ahí coincidieron con Jean-Louis Laville, entiendo que también con Jordi, y bueno, ahí fue como un primer acercamiento, ¿no? Eh, el cuarto capítulo, Complejidad, Transdisciplina y Emancipación, una triada entramada en la descolonialidad. Comentábamos, este trabajo lo hizo José Guillermo Díaz Muñoz, él pues desgraciadamente murió, ya no está aquí con nosotros y por eso le dedicamos el libro a él. Y a partir de la presentación del libro, se estableció un diálogo muy fluido donde justamente logramos en un corto tiempo, diríamos, establecer algunos eh, ejes de discusión, pues, sí, de encuentro entre lo que Guillermo estaba trabajando, que es la complejidad y la transdisciplina, y justo la propuesta de la descolonialidad del poder, ¿no? Entonces, en ese ejercicio estábamos, pues cuando nos dejó, ¿no? Entonces, un reconocimiento a Memo, y bueno, el libro está dedicado a él. El quinto capítulo es Diálogos desde un sur en el norte global, Migración, Colonialidad y Territorios, de Carolina Núñez Gres y José Romero Lozaco. Ellos hicieron la introducción Libro que no se ve. al libro que no se ve y que, Bueno, y que el fue epílogo, gracias a Jordi. Entonces, el epílogo, hicieron el epílogo. cierto, perdón Jordi, cierto, es el epílogo. El epílogo fue el que elaboraron en ese libro. Y entonces, bueno, aquí nos regalan esta otra colaboración. Y bueno, es cómo ellos, como latinoamericanos, viven en Barcelona, ¿no? Y mencionan de manera muy rápida comentar cómo a veces en estas mismas propuestas que se van planteando como alternativas, como la economía solidaria, seguimos arrastrando em, pues situaciones, relaciones de dominación, ¿no? Entonces ahí ubican cómo estas migrantes latinoamericanos no son aceptados del todo en esa economía solidaria del norte. Entonces, hay como ese llamado de atención, ¿no? Eh, Cómo no pueden, en esa condición de migrantes indocumentados, ser parte de una economía donde se les reconozca, ¿no? Entonces, por ahí va la intervención de Carolina señalando pues que ahí está también el racismo, ¿no? En la economía Claro. solidaria, y que pues tendríamos que ser conscientes de ello y hacer frente a eso, ¿no? El sexto capítulo es Marginalidad, Migraciones, Reciprocidad y Solidaridad Económica, un título muy largo. Reflexiones desde México, ese lo elaboré yo. Y como comentaba, ¿no? Los aportes de Aníbal Quijano han sido centrales para nosotros. Él en los 70, 60, en el marco de las discusiones sobre la dependencia, va planteando esta categoría de marginalidad. Y bueno, en ese momento tiene que ver con esas migraciones que se van dando en los procesos de modernización en nuestros países, esa migración del campo a la ciudad, y cómo se construyen pues esos eh, espacios de migrantes, que es gente que llega a la ciudad pero que tampoco tiene ya oportunidades en las mismas, ¿no? La industria ya va mostrando problemas para recibirlos. Entonces él dice, se va creando un polo marginal de la economía, ¿no? Y entonces ahí va después diciendo que pues se rigen por esa reciprocidad que llevan de sus comunidades iniciales, ¿no? De sus comunidades de origen, y bueno, surgen así experiencias de colonias populares donde rige el principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, por ahí va este capítulo. El séptimo es de Celina Valadez, nos habla de las economías liberadoras, poniendo el énfasis en la parte
anticapitalismo, hablando también del feminismo, la necesidad de incorporar esta dimensión en las discusiones sobre la economía social y solidaria y en las prácticas también, ¿no? Entonces, reconociendo también este potencial, ¿no? De abordar, de tratar de acercarnos a las experiencias desde la totalidad social y desde la descolonialidad. Eh, Juan Pablo Martí, desde Uruguay, nos habla de este asociativismo emancipatorio y la economía solidaria en Uruguay, planteando que, pues justamente, ¿no? Eh, no es visto del todo, o no era visto del todo bien estas iniciativas, estas experiencias, esta emergencia de la economía solidaria por ese asociativismo que veía como eh, la, como, como a la economía solidaria como algo que debilitaba esa forma de reivindicar inicial, ¿no? De ir, de reclamar al Estado o la veían como competencia. Y entonces en un proceso, en el caso, perdonen, del cooperativismo de vivienda, entonces ahí ya él va planteando, ¿no? Como inicialmente hay una desconfianza, un rechazo y después ya cierta aceptación, ¿no? A estas iniciativas. Eh, Desde Portugal, desde la Macaronesia, no lo pronuncio eso, Rogerio. Rogerio Roque, nos presenta este de trabajo, ¿no? Solidaridad ecocéntrica, comunes y desarrollo comunitario en esa región, justamente en la Macaronesia, un conjunto de islas. Él dice, hay mucho parecido en lo que se propone desde América Latina como economía solidaria. Nosotros lo hemos trabajado desde los noventas, desde intuiciones propias, pero pues escuchándolo hay muchas coincidencias, ¿no? Ahí él ubica, habla de un ecocentrismo, de una propuesta que vaya más allá de esta idea del desarrollo sustentable que nos han vendido como este equilibrio que nosotros creemos imposible entre lo económico, lo político y lo social, ¿no? Entonces él dice, en realidad, nosotros hablamos de una propuesta que tiene 8 dimensiones. Entonces ahí los invitamos a que lean el libro para que ubiquen cuáles son estas 8 dimensiones que plantea Rogerio que se está planteando, ¿no? Eh, pues ese balance preliminar, ahí Boris justamente hace este esfuerzo de recuperar algunas ideas para seguir para seguir en estos diálogos y, pues desarrollar una agenda de conversación entre Europa y América Latina. Nosotros insistimos, Jordi, en el área editorial que era latinas, pero no nos hicieron caso. Eh, y bueno, también hay una última intervención de John Louis, ¿no? Este libro lo presentamos hace una semana, Hace dos 2 semanas, semanas. hace 2 semanas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, también se ha hecho con el ánimo de impulsar este esfuerzo de una agenda de conversación, ¿no? Ahí estuvieron Jean-Louis, Boris, Jordi, Rogero y varios de los que están aquí en este libro y algunos otros más, ¿no? En esta idea de iniciar un esfuerzo conjunto para seguir sentí pensando sobre la economía solidaria, sobre la solidaridad económica, la emancipación y, bueno, encontrar esos puntos de encuentro y potencializar. Por ahí sería. Pues, Sí. adelante. Se está viendo solamente una página, sale Sí, solamente una página en este, que tiene un punteo. No sé si quieren poner, ahora sí, mejor. sí, está bien. Bueno, ya, bueno, no sé si alguien más, Boris, va a ampliar algo más. Sí, yo quisiera hacer unos Adelante, comentarios, por favor. adelante. Primero, agradecer a Jordi por habernos invitado el 2022 a preparar este libro que no se puede ver, ¿no?
Ojalá Jordi nos consiga la versión electrónica, aunque nosotros, como buenos latinoamericanos, la tenemos escaneada sin haberle dicho nada a Icaria, ¿no? No pasa nada. Para compartirla con nuestras colegas así de manera muy cuidadosa, pues. Eh, Le agradecemos a Jordi por habernos invitado a preparar este libro y eso dio pie a charlar más y organizar, por un lado, la presentación de este libro, preparar el libro que estamos comentando ahora, eh, y también dio pie para ir estructurando una red de colaboración entre Europa y América Latinas, ¿no? Esta red se presentó también hace 2 semanas aquí desde México. Ujú, ¿Qué quisiera decir yo, ¿no? Tenemos ya casi 20 años en esta pasión por la solidaridad, ¿no? Eh, y hemos aprendido em, cosas importantes, ¿no? Eh, y creo que el texto de Jordi en el libro resume algunas sugerencias que se pueden hacer, ¿no? Sobre ujú, cómo ir construyendo una visión de la solidaridad que, como se dice en el libro, incluya la economía, pero se proyecte en la búsqueda de una sociedad alternativa, ¿no? ujú, Jordi en el texto nos dice eh, que necesitamos eh, hacer un trabajo histórico, tanto en Europa como en América Latina, respecto de cómo se constituyen estas experiencias solidarias, qué, qué caracteres específicos adopta, por ejemplo, la cooperativa, ¿no? ujú, Em, y también de qué modo se entiende este universo de prácticas. Jordi dice, se ha planteado la economía social primero como desde el punto de vista histórico, pero como la realidad se hace más compleja, eh, se plantea también que es que es social y solidaria. Entonces, ahí habría que hacer un esfuerzo de discusión para ver qué estamos entendiendo al respecto y si estamos o no de acuerdo y cuál podría ser un concepto que nos ayude a comprender mejor todas estas búsquedas desde la sociedad, desde los pueblos y teniendo en mente un proyecto de transformación, un proyecto político de transformación de la sociedad, ¿no? En esa parte, Jordi también dice, y nosotros lo suscribimos, que hay que hacer estudios específicos, ¿no? Respecto de eh, cómo, cómo se está practicando esto que llamamos economía social y solidaria, ¿no? Y que deberíamos tratar de hacer estudios comparativos entre América Latina y Europa, desarrollando para eso metodologías específicas, pues, ¿no? Eh, lo que a nosotros, ya lo dijo Dania, nos interesa es, por un lado, entender la génesis de este conjunto de prácticas solidarias, ¿no? Y en su artículo ella nos plantea, ¿no, Dania?
esta génesis tiene que ver con las modificaciones estructurales en el patrón de acumulación capitalista desde los años 60 Ujú, que va generando lo que Quijano Aníbal llama la marginalidad social. ujú, Por lo tanto, es decir, gente que es expulsada del mercado de trabajo, gente que no puede ingresar, las empresas están introduciendo tecnologías, ¿no? Que tienen mucho trabajo acumulado y ya no necesitan trabajo vivo en términos de Marx. ujú, Pero al mismo tiempo, no solo las empresas están haciendo eso, sino durante mucho tiempo, con los procesos de ajuste estructural, se liberalizaron los mercados de trabajo y se despidió a muchísima gente, tanto del sector privado como del sector público. Por lo tanto, no hay cómo incorporar a la población a los mercados de trabajo, a un trabajo asalariado, a un empleo decente en los términos de la OIT, ¿no? Algo imposible. Em, de ese modo, entonces, van generándose otras formas de tratar de conseguir la sobrevivencia, como nos decía en sus hermosos trabajos Raceto, allá en Chile, ¿no? Pero lo que vemos hacia adelante es que estas experiencias, estos grupos, no solo tratan de conseguir su reproducción, sino lo hacen con otra racionalidad social, considerando otras relaciones de poder y consolidando otro imaginario social, ya no el del desarrollo, ¿no? En ese sentido, para nosotros sería importante, lo hemos dicho ya, introducir lo siguiente en el análisis, ¿no? Es decir, una visión de la totalidad social. Carolina y José hablan están tratando de vincular el sur y el norte y ven cómo ¿no? Como en las experiencias allá en Cataluña, las experiencias solidarias, hay diversas opresiones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es mirar la totalidad social. eh, Igualmente, necesitamos, como dice en su texto Jordi, ¿no? sí, Eh, 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 tratar de no separar, como se ha hecho mucho tiempo, lo económico y lo político. Un sistema económico tiene que tener un sistema político para que se pueda reproducir. El sistema económico solidario no puede ser estatal. Tiene que tener otras características, más de autogobierno, de horizontalidad, entre otras cosas, ¿no? También Jordi rescata de Laville, ¿no? Su propuesta de una solidaridad democrática entre iguales, simétrica, no una solidaridad asimétrica, ¿no? Por ejemplo, entre los programas estatales y las organizaciones sociales, ¿no? O entre las sí, grandes empresas que reparten becas, alimentos, computadoras. Esos son ejemplos de solidaridad asimétrica, desigual, ¿no? Donde la manipulación siempre está presente. Y luego, Jordi nos plantea que deberíamos ir poniendo más atención a esto que llamamos otros proyectos de sociedad, ¿no? Y él aquí recupera la propuesta de Alberto Acosta de los buenos convivires, ¿no?
a los que nosotros llamamos los buenos vivires, ¿no? Ujú. Y también dice Jordi que que es necesario para el debate tener en cuenta este esquema de la colonialidad del poder y el asunto concreto del poder, ¿no? En las discusiones que se necesiten hacer para ir construyendo una visión, prácticas e ideas o sentipensamientos que nos puedan ir ayudando a estructurar una imagen y un camino hacia una sociedad alternativa. Eh, Recuerdo mucho a Guillermo, a Memo, como le decíamos, un compañero lleno de alegría, lleno de entusiasmo, lleno de esperanza en una nueva sociedad. Y Guillermo, sus sentipensamientos sobre la complejidad, nos está diciendo algo importante, ¿no? Que necesitamos abordar la comprensión de la realidad social desde la complejidad social, teniendo en cuenta el todo y las partes, como dice Morán, ¿sí? Entonces, eso significa tratar de salir de los reduccionismos político, económico, cultural, social. Necesitamos ir organizando nuestros sentipensamientos desde la complejidad y nosotros añadiríamos desde las relaciones de poder. Gracias a ustedes. Bueno, pues quiero felicitarlos a Jordi por ese libro, a, a Tania y a Boris por ese acompañamiento. Y más feliz me siento porque pues son de México, ¿sí? Y les quiero comentar que es muy enriquecedor ese libro porque nos va a permitir en América Latina, en México, diferenciar y cómo fortalecer las diferentes economías. Ayer tuvimos una reunión de diálogos con economía social y varias cosas y me dio mucho gusto que ya está aceptando a los pueblos originarios como una parte importante de la economía social. Y pues estamos aquí en México luchando por la ley de cooperativismo que ahorita está muy mal porque el gobierno quiere tomar posesión de ella y hacer por medio del INAES, una institución federal, pues ellos hacer el registro, certificaciones y pues no nos deja ser autónomos, no estamos de acuerdo. Pues en su totalidad, casi los 10 millones de cooperativistas de México. Estuvo el Cruz Azul, las cooperativas más grandes hicieron el posicionamiento de que ellas tampoco quieren que el gobierno, aunque sea de izquierda y la cuarta transformación, decida por nosotros los cooperativistas. Yo los quiero invitar a que participen con una mesa de trabajo, con ese libro en el preforo que se va a llevar a cabo aquí en México. Todavía no tenemos el espacio definido porque ha habido invitaciones, pero lo tenemos que consensar con todos ustedes, pues los que vamos a participar y que estamos aquí en México, que va a ser en noviembre, ya tenemos la fecha, yo creo que la última semana de noviembre de 1900 del 2026, con miras al de Jujuy y Salta de Argentina, con Rubén Daza. Entonces, pues les quiero hacer esa cordial invitación, que haya pues un espacio y que ustedes hagan un conversatorio con debate con el libro y también pueden llevar su libro para comercializarlo físicamente ahí en el espacio donde podamos estar. Si ustedes consénselo, véanlo, porque tengo que armar la agenda de los participantes que me confirmen. Pues ya saben que cuando hace uno cosas de este tipo, pues a veces por lo que sea, ¿no? Yo quiero sí que haya un compromiso de que me digan sí puedo y que los pueda yo anotar, porque tengo que entregar se puede decir una propuesta de los temas que vamos a trabajar
y para tener los espacios idóneos. ¿Sí? Esa es mi invitación por parte de la Universidad del Buen Vivir, la sede que está aquí en México, en Coyoacán, la cual representamos, y pues saludos de la Organización del Movimiento Nacional por la Esperanza, que tiene 30 años y el concepto siempre ha sido el buen vivir, con todos los sectores de nuestro país. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que están aquí en el conversatorio, puede abrir su micrófono, presentarse o hacer alguna reflexión breve. Adelante. Livia, Alexander, Buena Elvia, tarde para algunos, Fernanda. buenos días para otros. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Claudia Bu- está pidiendo la palabra. Claudia, así ya está Claudia, luego está Ingrid y luego Roberto y Alexander. Sí, A ver, primero quería intervenir un Claudita. poquito, Leticia, por favor, si puede ser. ¿Qué, perdón? ¿No escuché? Te preguntaba si puedo intervenir ahora o hay otra persona con la mano levantada, porque no Bueno, veo de acá en este lugar donde sí, estoy. hay cuatro, pero inicia tú y se prepara Roberto y luego Ay, sigue no me Alexander. escuchan. Ok, Muchas adelante, gracias. Claudia. Muchas gracias. Bueno, primero quería decir que la presentación del libro es de una riqueza enorme, ese debate, esa tensión, ¿no?, que plantea Boris. Bueno, por supuesto, la presentación del maestro Jordi, de Daina. A mí me parece que esto hay que ponerlo en diálogo y bueno, me emocioné mucho, digamos, ¿no?, con del saber que estuvo Guillermo allí, también en esa producción, en esa elaboración, Guillermo Díaz. Cada vez que hablo de él me emociono porque nosotros trabajábamos mucho, él era muy paciente, porque justamente trabajábamos el tema de la decolonialidad, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que ahora en agosto viene el Foro Social Mundial en Benin y a mí me parece que estos debates, las reflexiones y en diálogo con la práctica, Boris, me parece que hay que tensionarlo desde ahí. Lo mismo que planteas, que yo estoy de acuerdo con el Estado, y poner a la economía social, digamos, como una economía de la asistencia. Me parece que ahí hay que seguir trabajando, por supuesto desde el respeto, desde la consideración, pero ahí hay que meterse y también hay que meterse con los temas, digamos, que son transformadores, ¿no es cierto? Jordi, la compañera López, me parece que hay que trabajar con los movimientos sociales, con las organizaciones, digamos, que transforman los territorios en diálogo con el Estado, con las tensiones y con las disputas y con los espacios globales. O sea, a mí me parece que el Foro Social Mundial ahora en Benin es un escenario importante. Ahora el 25 van a estar las compañeras que están en la coordinación del Foro Social Mundial en Benin, que son de Canadá, en la organización Catalizo, y también esto que está esta invitación que está haciendo Leticia, son escenarios, digamos, justamente para que las conceptualizaciones y los contenidos, los temas que nos interpelan, se pongan en diálogo para transformar las prácticas del Estado y de las organizaciones sociales, y entonces ahí, digamos, que haya una atención política, no partidaria, política, para poder justamente, me parece que hay que seguir con la presentación de este hermoso libro para poder seguir construyendo justamente solidaridad, reciprocidad, para el buen vivir. Hasta ahí nomás. Gracias, Claudia. Y Alexander Rincón, por favor, y se prepara Roberto Ochoa. Alexander, muy bien.
No se escucha, no sé si tengas tachado No se te escucha, Creo Alexander. que el micrófono cerrado. no se escucha. Acércate al micrófono, Alexander. Sí, acércate, no se escucha, Alexander. No se escucha. Si estás lejos del micrófono, lejos. Sí. Alexander, estás lejos del micrófono, acércate, no te escuchamos. No, no escuchamos. Hola, buenos días. No, aún no se escucha. No se escucha. Y Alexander, no se escucha lo que estás diciendo. que se acerque, yo creo que se acerque más al teléfono, a la computadora. De pronto lo tenía bajo volumen, no sé. Alexander, si tú te acercas al computador, o yo creo que te podemos escuchar, Sí, porque no se escuchó. porque no se escuchó absolutamente nada. No. Tal vez podamos No, no seguir se escucha. y luego que se comunique. Nadie lo escucha. Alexander. Pero en ese momento me escuchan. Un Sí, un poco poquito, Un más. poquito. poquitico, pero sí. No, no se te escucha. No. Pues fue muy Y raro porque ahorita sí le escuchamos un Te poquito. Se escuchamos le un escuchaba poquito, suave, ahorita pero que se comentaste. escuchó y ahora ya no se escucha nada, Alexander. nada. Apaga la cámara, a la mejor, ayuda. No, creo que no. Continuemos con otra Sí, te escucho un pregunta mientras poquitico. Alexander va buscando Bueno, solucionar su problema de mientras audio. Alexander soluciona, sigue Roberto Ochoa. Adelante, Roberto. Buenas, un gusto muy agradecido. Soy de Cuenca, Ecuador. Estaba finalizado como la comisión, coordinando la Comisión de Pueblos Originarios de RIPES-LAC, Ujú, dentro del RIPES Intercontinental. ujú, El gran aporte ha sido lo que acababan de decir y que también de alguna manera la ruta que sigue el TEP con los temas, el tema de la decolonialidad, de la dependencia, ¿no es cierto? Eso hace que sea como las mismas rutas en las cuales desde el sur estamos transitando desde los diferentes espacios. Y ujú, lógicamente que es entrando esto que todo que se recoge en el Foro Mundial, en las economías transformadoras, comunitarias, populares, solidarias, etcétera. Y yo ujú, creo que, y en esa línea aporta mucho este libro, y a ujú, manera de cómo desde potenciar esa reciprocidad, podríamos, como si es que tenemos artículos que hemos escrito, cómo intercambiar como esa manera de ese trueque que decimos desde los Andes y que se centra ese AINI, que es el dar y el recibir. Y así desde es. ahí el entendimiento de esa cooperación y de esa ayuda mutua. Y en unos contextos de una territorialidad como en esa línea de tiempo más ancestral y más milenaria. Y que Ujú, a ello, ¿no es cierto?, llamamos este tema de esta visión de los pueblos indígenas ujú, y que se recoge en los derechos colectivos, que ya desde el 93 ya se hablaba de ello, y se consagra en el 2007, en septiembre del 2007, y como eso también es el marco a nivel como geopolítico, ¿no es cierto?, territorial a las diferentes países, nacionalidades y territorios. Entonces, dentro de Ecuador hay en el 2008 la nueva constitución es una especie que hay que entenderlo bien claro para poder entender el proyecto político cuando hablamos del buen vivir.
Sí. Entonces da un giro estructural que refunda el Estado y todos sus poderes. Y aparecen los tres, ¿no es cierto?, el económico, el político y el legislativo, pero aparece también el tema de las elecciones, pero aparece el quinto que es el poder ciudadano. Y que también, al hablar de lo ciudadano, está también lo colectivo y en la Constitución marcan los derechos colectivos. Y lógicamente, cuando hablamos de los pueblos originarios, se centra, ¿no es cierto?, en la vida, lo sagrado. Y ahí la teoría de la complejidad que estaba hablando y Edgar Morin, como que lo sagrado se centra también la parte comunitaria y la parte no solo centrado en lo humano, sino centrado en la comunidad de vida, siendo estrellas, naturaleza, plantas, animales, elementos sagrados, y ahí como un hilo más, como dice Sitle, el tema de lo humano. Entonces, al centrar esto y el otro giro que hace y el gran aporte que hace estas refundaciones del Estado y las cartas magnas, es que en el prólogo le pone a la Pachamama como ese sagrado, como una metaconciencia. Y pone también junto con la naturaleza. Y de ahí podemos entender los derechos a la naturaleza. Así es. ¿No es cierto? Y hay todo ese artículo, que el artículo 71 dice, la naturaleza, entonces, Pachamama y naturaleza es como ese sagrado que en el tambor de los mapuches, Un micrófono hay que silenciarlo por ahí, de alguien. Ay, perdón, creo que me estoy extendiendo un Y poco son 5 minutos mucho. por participación, pero muy interesante. Puedo para ir concluyendo Sí, sí, muy para un bien, poquito don alinear con el Roberto. libro Continúa, y que eso con está las acciones. divino. Está Está hermoso. divino. Sigue, sigue. Bueno, Sigue. Ajá. entonces Le doy mi tiempo si es necesario. Sí. Gracias, ya. Lili. Pero Entonces, ¿qué es también. lo que dice Edgar Morin? Que propone un buen vivir en el Estado francés, pero hace ya más esto era en alrededor de comienzos del nuevo milenio y del nuevo siglo. Entonces, Sí. en ese, que cuando para el Estado francés, entonces, él se basa, y su teoría de la complejidad lo dice también, basa en la cuestión del control. Y dice ahí está dividido en una cuatripartición, que es más matrístico, más lunar, ¿no es cierto? Ok. Los dos de arriba, que dicen la familia sagrada del cielo, y los dos de abajo, la familia sagrada de la tierra. Entonces, mira que cuando hablamos que el capitalismo, que el modernismo ha vaciado lo esencial de lo humano, que es su espíritu, su espiritualidad, se está refiriendo a esta relación cuando centran los pueblos originarios de lo sagrado, de la continuidad y la relación de lo humano, pero en la comunidad de vida. Entonces, lógicamente que la naturaleza y la Pachamama constituyen, y desde la ritualidad se levanta el discurso político, que vendría a ser esos discursos que hila ese verbo en esa línea de tiempo. Y por eso hoy en día cuando levantas, hablas de la Pachamama como que está en toda la naturaleza, pero son esos cosmogónicos, son esos cosmológicos que se vuelven esas epistemes, pero desde la territorialidad y desde las ontologías en esa territorialidad de los pueblos originarios. Hermoso, muy bien. Entonces, en situ se podría entender más como la teoría de la complejidad, las teorías de la decolonialidad, e incluso de la liberación, etcétera. Y que eso, como en la territorialidad, que la mayor parte no solo es el patrón civilizatorio, sino es también ya el proyecto neoliberal, extractivista, minero, del oro, y que esos son los carteles. Y que eso produce la violencia, en la cual no tienen los jóvenes otras opciones. Entonces,
hasta ahí puedo dejar que cuando hablamos del buen vivir y cuando Ujú. hablamos de una vida en plenitud y cuando esa vida en plenitud no es solo desde el antropocentro, se deconstruye el antropocentro para el biocentro, para la comunidad de vida en esa dimensionalidad, podríamos decir. Así es. Entonces, hay una linda lectura desde estas mingas Ujú. que se puede hacer, pero sí podría yo incluso medio comprometerme más desde RAPS, donde está también Patricio Bravo, y yo también Ujú. he interactuado muy de ladito, pero un poco para ir como poniendo en diálogo esas visiones como interculturales, ¿no es cierto?, para Ujú. currículas de una educación inclusiva. Muchas gracias. Muy bien, excelente y pues es muy acertado. Hay que sumar a las juventudes, dejar Gracias ese a ti, don legado. Roberto. Gracias a ti. Un abrazo, Mira. hermano. Muchas Gracias, gracias. 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 Bueno, Harrison Martínez y se prepara Roberto. Eh, Hola Leticia, bueno, un saludo, Hola estimados a todos. amigos y amigas, a Claudia, y me alegra mucho saludar igualmente a Boris No, pues eh, te vas a sentir mal por con la... quien en algún momento, mi estimado Boris, tuvimos la oportunidad de contribuir al libro que publicaste de Decolonialidad del Poder, igualmente. Hay un micrófono Hay abierto, un no deja micrófono escuchar. abierto. Ujú, Muy valiosas las reflexiones hoy planteadas en la perspectiva del libro que nos presentan hoy. Quisiera generar algunas breves reflexiones sobre aspectos que me llamaron la atención. Qué importante, además de esos estudios comparativos que en muchas ocasiones hemos hecho y, y hoy adquieren relevancia, diría yo, qué importante que profundizáramos igualmente sobre el estudio comparativo de esta economía social, solidaria o economías para la vida, como hemos venido acuñando el concepto en Colombia, muy desde la perspectiva del texto de Henry Mora y que Lamer, ese estudio comparativo frente a los cambios que están aconteciendo hoy en nuestro continente, ¿no? En América en su conjunto, las relaciones de poder, las nuevas tendencias que está implicando esto en los poderes globales y el impacto que esto puede tener y que tiene en nuestras economías. Me llama la atención y invitaría que creo que ahí hay un campo importante hoy de profundizar. ujú. Igualmente, Boris, muy valioso tu aporte y tu reflexión eh, frente al tema de los cambios que están aconteciendo, yo diría, en el mundo del trabajo en general, en estas relaciones de este capitalismo de este siglo XXI, porque eso nos plantea un debate no solamente frente a la exclusión de eso que hemos venido llamando la economía popular, de los mercados laborales, sino que incluso diría que el gran debate que tenemos de fondo es las nuevas formas de redistribuir los ingresos y la riqueza en una sociedad. El salario y la relación laboral de alguna forma es la forma principal como esta sociedad de capital redistribuye ingresos en la sociedad en general. Esos cambios Perdón tecnológicos que y demás nos interrumpa, están llamando Harrison. a una reflexión que valdría la pena que la abordemos. Y por último, Ah, sí, resaltar gracias. entonces Ujú, lo valioso de la relación con la política y el poder. ujú. Creo que los movimientos de la economía solidaria como movimientos sociales no podemos excluir esta relación. Nosotros al final de cuentas somos ciudadanías organizadas, ¿sí? Y
los temas entonces de lo público, de la polis, nos debe interesar y saludar pues y felicitar por este valioso aporte que Boris y la compañera nos hacen en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Harrison. Te invitamos, si nos haces el honor de participar en un diálogo que vamos a tener el día 25 para que puedas ampliar esta importante propuesta y esta reflexión de aprendizaje. Estás invitado, ojalá y aceptes. Claro que sí, con mucho gusto. Ay, muchas gracias. Bueno, sí van a ser intervenciones porque son 4 o 5 más de unos 3 minutos para que todos podamos expresarnos porque ya estamos en tiempo. Roberto, por favor, y se prepara Livia. Roberto, Muy hermano. adelante. Ah, Mario, sí, entonces mira, sí, entonces, hermano, me parece muy Se importante oye pues, muy despacio, se oye y muy el bajo, sentido y el Roberto. propósito de la propuesta. Yo creo, Mario, que nosotros hemos venido configurando de alguna forma Ah, este entorno, voy a llamarle progresista, los compañeros que hemos coincidido. sí, ya se escucha más. Adelante. Maestra Leti, seguimos con otro compañero mientras Livia, solucionan el problema de sonido. sí, Livia, por favor. Yo cedí mi tiempo a Roberto, tranquilo, sigan. Sí, ay, gracias, Livia. A Carla Ávila, adelante, Carlita. Ay, muchísimas gracias. No, yo encantada. Primero quiero el agradecimiento permanente por el espacio. A Boris y a Dania, muchísimas gracias por la presentación del libro. Me parece que, y las participaciones hasta ahorita, me parece que son sumamente provocadoras y que de alguna manera también son esperanzadoras, ¿no? Eh, Voy a tratar de ser muy breve. Me parece muy importante y especialmente relevante en su presentación en el libro que hay un énfasis en el diálogo entre América Latina y Europa y no como Ujú, un intercambio jerárquico de saberes, ¿no? Que va muy congruente con toda la línea que ustedes han desarrollado por mucho tiempo, sino como un proceso de construcción colectiva de sentipensamientos. Ahorita escuchaba una palabra hermosa, ¿no? Las mingas por el buen vivir, ¿no? Y eso es sentipensarnos. Y sí. estas experiencias completamente orientadas a la defensa de la vida, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el libro pues muestra que las prácticas solidarias, comunitarias y asociativas pues no se pueden entender fuera de sus contextos históricos, culturales y territoriales, ¿no? Por lo que este diálogo intercultural pues se vuelve una condición necesaria para pensar alternativas reales al modelo dominante. Eh, de repente me surgen muchas dudas, me parece que a nivel de abstracción, de reflexión, se va avanzando mucho en estos temas, pero me parece que tenemos retos muy importantes, ¿no? Como lo que se mencionaba ahorita con estas reflexiones del mundo del trabajo, que va completamente vinculado con el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Cómo se mueven estos territorios, cómo el tema de los cuidados nos determina como sociedad también. Y Claro. pues, y esas son las cosas que finalmente, o sea, con estos encuentros en esta cátedra, pues me parece que este diálogo entre territorios, ¿no? Que somos de muchos espacios, disciplinas comunes y experiencias que propone tanto la cátedra como este libro particularmente, pues resultan clave para avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, solidarias y quiero pensar sustentables, ¿no? Eh, Decía Dania al principio que difícil quizá era encontrar este equilibrio, ¿no, Dania? Entre lo económico, lo político y lo social. Yo estoy en Morelia, Michoacán, y siempre he tenido la inquietud de cómo llevar la economía social y solidaria a la calle.
como término, porque en práctica me queda claro que hay muchas prácticas de la economía social, pero que de repente están difusas, ¿no? Están difusas, dispersas, bueno, aquí es como esta pregunta y este auxilio, y ya con eso termino, ¿no? Muy rico Gracias. estas reflexiones, pero ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo, si tienen alguna pista, ¿no? Entre todos en sus experiencias, de cómo si me lo permiten, darle la mano al diablo en esta idea. Aquí en Morelia tenemos la Dirección de Economía Social y Solidaria, por ejemplo, ¿no? Una idea es acercarnos para explicar qué es o qué no es, porque tienen una idea curiosa de la economía social, entonces me parece que ahí podríamos tener ahí hay un intersticio de cómo ir llevando esta economía a otras realidades. Pero bueno, ¿cómo hacer visibles ya en el diálogo Sí. común, ¿no? El libro me encanta porque es esta idea de divulgación, de invitarnos a las reflexiones. ¿Y cómo hacemos eso hacia la gente de a pie, ¿no? Entonces, espero no haber dicho alguna incongruencia, alguna No, barbaridad no, no. y Muy bien, te muchísimas gracias por agradecemos. el espacio. Muchas Gracias. 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 Bueno, agradecemos que ya está la liga para descargar el libro de la economía solidaria. Quedan tres personas, Vicky, Alexander y Mónica. Vamos a empezar con Vicky con un saludo porque ya estamos en tiempo de despedirnos. Vicky, adelante. Un breve saludo, alguna Hola, pequeña muy reflexión. buenos días a todos y a todas. Gracias Leti, gracias Claudia y a todos los participantes por estar aquí. Qué alegría poder seguir aprendiendo con ustedes de economías solidarias y cooperativismo. Quiero hacer como una reflexión que hila varias como intervenciones, la que hizo la última compañera y también la que hizo Boris. Súper importante, nosotros desde ADN y GARN, somos la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, confiamos y sabemos que necesitamos una transición de esta economía donde vivimos patriarcal, capitalista, extractivista, que afecta a la madre tierra, que afecta a las mujeres, que hace daño y que abusa, a una economía del cuidado. Y claro que es importante visibilizar estas economías del cuidado, visibilizarlas como términos solidario, alternativo, etcétera, a través de la práctica debemos empezar. Antes de hablar de los términos, llevarlos a la práctica cuidándonos entre mujeres, a dónde vamos, tenernos en cuenta, preguntamos qué Así es. necesitamos, como ser más amorosas. Y por último, como que creo que es muy importante que sigamos aprendiendo de cooperativismo y que estudiemos para ponernos a la altura de llegar a un debate y que no nos sigan diciendo, es que su economía, sus saberes populares, no. Nosotros ya nos hemos tomado el tiempo de investigar y de reflexionar y nuestros saberes ya no son populares, sino que son científicos porque tenemos evidencia, registros y sistematización de nuestros procesos. Eso quería decir. Un abrazo, compañeros, compañeras desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Ay, muchas gracias, excelente reflexión. Y claro, el 25 seguimos dialogando y seguimos construyendo. Alexander, por favor. Miremos ahora sí, primero probamos el audio. Muy bien, se oye muy bien. Ahora que no me sirve la cámara, pero bueno, rápidamente para... Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, vale. Sí, se escucha muy Bueno, bien. primero que todo, pues felicitarlos por el trabajo, realmente que muy inspirador. Resonó 100% con todo lo que estamos haciendo en Colombia. Justamente en noviembre le decía un poco a Claudia que vamos a publicar también un libro que se llama Economías diversas y economías otras para la vida. Hay más de 100 autores y autores de toda América Latina, incluidas redes de agroecología, economías comunitarias, es decir, es un grupo. Entonces, completamente, digamos, conectados, ¿no? Y algo que quiero manifestar es que todo eso también viene pasando en muchas otras partes, ¿no? Entonces realmente me emociona mucho este tejido, ¿no? Este tema siempre hablo de como de raíces y que finalmente es fundamental porque es nueva también biografía, ¿no? Yo hago parte de una escuela de economía en la Universidad Nacional y incluso la biografía sigue siendo esa visión colonial, ¿no? Entonces este tipo de libros también como aportan a esa visión de colonial de la misma biografía, ¿no? Que son tiempos de realmente leernos entre nosotras y nosotros, comenzar a repensar realmente el tema de educación y yo creo que es el tiempo, ¿no? Sí, siempre planteo diciendo que creo que estamos en un contexto global muy particular, ¿no? O sea, que tan conscientes somos de que el mundo realmente está cambiando y se está reinventando en este mismo momento.
sea, y quizá realmente no va a ser igual, ¿no? O sea, y ese nivel de conciencia nos lleva a que justamente en esas grietas de esta fase de capitalismo, porque es una fase de capitalismo de la guerra, ¿no? Eso que está pasando con todos los gobiernos autoritarios, realmente es un capitalismo que realmente así funciona, como que entonces es eso, un poco felicitarlos por todo el trabajo. Aquí Gracias. estamos conectando, aquí estamos posibilitando. Y bueno, para cerrar, el tema de economías para la vida y que estamos hablando en la Universidad Nacional, sí es una visión mucho más interdisciplinar y transdisciplinar, o sea, sí tiene que ver con otras ontologías, ¿no? Simplemente un poco decir que en ese sentido nosotros nos separamos, por ejemplo, mucho del libro de Henry Mora y esto, porque creo que cuando se habla del tema de la vida, sí o sí tenemos que tener una visión desde las otras condiciones, desde la biología, desde la ecología, ¿no? No es de la disciplina económica. Yo creo que sí hay que también desmontarse y un poco volver a la economía a romperla, ¿no? Que no siga siendo un tema disciplinar, sino romperla hacia las cuestiones transdisciplinares. Y ahí está también un tema fuerte, importante de trabajo en la academia. Eso, gracias. Ay, muchas gracias. Sigue Mónica y ya nos despedimos con Jorge. Mónica, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, felicitar a quienes han tenido esta iniciativa y lo del libro y todo lo que vengo siguiendo a través del grupo y de estas reuniones, ¿no? Presido una cooperativa de cuidados integral a adulto mayor y una Ujú, federación de cooperativas de múltiples rubros. Hemos conformado una mesa del movimiento cooperativo y organizado en nuestra provincia, en el cual estamos ujú, dando una lucha muy grande por nuestros fondos cooperativos, ¿no? Fondos que realmente nos pertenecen al sector y que a nosotros no nos llegan. Y en nuestro país, Argentina, con mucha desocupación actualmente, decimos, ¿qué hacemos con tanta mano de obra calificada y desocupada, ¿no? No nos ujú, miran, no nos ven como un sector que resolvemos problemas, que armamos fuentes de trabajo, unidades productivas y que estamos resolviendo parte de mucha, una gran parte de la desocupación que hay en la provincia y en el país. Es lamentable, pero como dijo antes alguien que habló con los órganos locales, es como que uno los tiene que estar instruyendo para que puedas entender o de pronto compartir los planteos que nosotros hacemos, ¿no? Realmente es una gran lucha que por supuesto no vamos a bajar los brazos y estas conexiones entre países y demás, la verdad, está muy bueno porque, bueno, cosas que se pueden estar haciendo en otro lado, a nosotros realmente nos sirve sin ninguna duda lo que nosotros podamos hacer también a los demás. Y bueno, la intención de integrarnos a estos grupos, a las reuniones y ver de qué manera, como dijo alguien también que habló antes, a ver cómo podemos hacer para que realmente no se nos vea como alguien como parte de la sociedad que no sabemos a dónde estamos parados o que somos una alternativa muy pequeña. No somos la solución, somos fuentes de trabajos reales, unidades productivas que realmente eh, vale la pena escuchar y proyectos y no somos un proyecto tampoco, somos una realidad a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, ¿no? Así, bueno, felicitar de nuevo y ahí vamos a estar siempre participando porque realmente es un espacio muy, muy importante. Gracias. Bueno, yo creo que con esto cerramos porque Jorge Romero ya no se ve, ya Sí, aquí creo estoy, aquí que estoy. se retiró. ¿Sí estás? Ah, ya te andaba. Sí, ahí estoy. Adelante, compañero. Con esto contigo Sí, cerramos, que sea ¿cómo breve tu está? mensaje y seguimos el Sí, bien, 25 bien. y nos Creo que despedimos. el libro nos Ujú, da una mirada dentro del punto de vista de solidario y alternativo, que sería bueno también enriquecerlo y fortalecerlo en los centros educativos, porque nos lleva, por ejemplo, en la parte de acá de Panamá, ujú, eh, nos da un enfoque básicamente de todo lo que tiene que ver con la equidad, la sostenibilidad y en la búsqueda de poder fortalecer básicamente esa transformación desde el punto de vista social, económico y priorizar en el bienestar humano. Y ujú, entonces se centra también creo que dentro de tres puntos importantes: el modelo alternativo hacia la respuesta de la desigualdad y la exclusión social
en Panamá, donde también debemos fortalecer los valores y también comprometernos en la parte ambiental y el desarrollo de la influencia, la búsqueda No se escucha, de Te oye lucha. recortado. se oye cortado. Bien, entonces, en resumen, nos Sí. va a permitir atender las brechas y las desigualdades hacia la búsqueda del crecimiento económico desde el punto de vista tradicional y comunitario. Ese es mi punto de vista. Bueno, ok. Leticia, ¿nos permites decir algunas ideas rápido antes de despedirnos? Empezando con Jordi, que está ahí de manera militante hace rato. Sí, sí, que sea Bueno, breve para allá, por el respeto del tiempo de los demás, pero adelante y ya con eso nos despedimos. Este video se va a hacer llegar a los Whats y a quien lo solicite personal. Adelante, adelante. No, no se escucha, Boris, no se te escucha lo que decís. Es Jordi el que está hablando. no se No, no, escucha. yo Ya, te invi- ya te se invitaba escucha. a hablar, te invitaba a hablar a ti porque es el final y Adelante, nos quedan minutos, ¿no? sí, adelante. Ya. Jordi, ¿vas a decir algo más para concluir? No, no, bueno, simplemente decir que publicar un libro es siempre una aventura y esta ha sido una aventura bonita. Pues Gracias. muchas felicidades por ese legado que nos dejas a la humanidad, no nada más a tu país, a la economía social, pero de todo el mundo. Es tu legado. Y ojalá todavía nos hagas muchos más. No Te sé, toca, Boris. Dania. Ajá. Muchas gracias a todas y a todos. Seguimos el 25, seguimos en Ok, diálogo. ok. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. 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 Bye. No le contestó, ¿no? Gracias, que A tengan todos y excelente día. todas. Un abrazo a todos. Chao, Chao. Ingrid. Hasta luego. Corazón, Chao, abrazos. Ingrid. Boris tenía algo que decir. Si quiere decirlo, Boris, te escuchamos. Boris, hágale que hasta que nos Excelente. peguen esto, nos Eh, quedamos. aquí quedamos poquito, pero no te queremos escuchar. Sí, es verdad. ¿Qué se hizo Boris? ¿Se salió? Sí, ah, bueno. Abrazo.